sean dadas al Señor y que la paz de ese Dios glorioso sea sobre sus corazones. Hoy vamos a continuar considerando esas verdades preciosas del Salmo 29 para tener el privilegio de hacerlas vida en nuestros corazones. Pidamos al Señor de gloria que Él con su Espíritu nos ilumine y nos dé la gracia para aplicarlos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, te pedimos que tu palabra venga sobre nosotros de tal manera que se haga carne en nosotros, que se haga vida. Señor, que lo experimentemos, que veamos que tú eres un Dios vivo, un Dios que está presente en nuestro día a día. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado consideramos sobre la santidad del Señor, que debemos adorarlo en la hermosura de su santidad. Vimos que 3 veces se menciona tributad. Aquí en la versión del 60 dice una vez, pero en la palabra hebrea es las 3 veces es tributad. Pero no está mal traducirlo como dar también, porque tributar es dar homenaje, dar lo que se merece a alguien o lo que nos es debido. Tributar también tiene que ver con tributo, o sea, con un pago, con algo que estamos comprometidos, que es nuestra responsabilidad. Entonces, como pueblo de Dios y como humanidad, infelizmente los hombres sin Dios no le rinden a Él lo que es debido, pero los que tienen entendimiento sí deberíamos hacerlo. Por eso dice: tributad a Jehová, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y por último dice en el verso 2, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y eso fue lo que consideramos. Vimos qué importante es entender esa expresión, no solo para aplicarla en la adoración, en la alabanza, cuando nos acercamos al Señor, sino en nuestra vida diaria, ¿sí? Porque la santidad no tiene que ver solo cuando entramos a su presencia, sino nuestra vida constante. La entrada a su presencia con una vida que está de acuerdo a lo que adoramos, entonces esa presencia tiene apoyo. ¿Me entiende? Esa vida, esa persona tendrá el respaldo de su propia experiencia. Entonces, cuando dice adorad a Jehová en la hermosura o en la belleza de la santidad, expresa también una vida constante de separación, una vida de entrega, una vida de abnegación, una vida de subordinación de nuestra voluntad y nuestra mente al Señor. Ahí estamos dando la gloria debida a su nombre, porque hay entendimiento. Por eso es que en Juan 4:24 está registrado que Jesús le dice a la samaritana: el Señor está buscando adoradores. Adorad a Jehová. Está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esa parte espiritual es la que revela esa santidad, porque el Espíritu Santo es obviamente el propio Dios, la divinidad, y ahí está la santidad inherente prácticamente. Pero dice también en espíritu y en verdad, o sea, de una forma totalmente honesta, sincera, con lo que es de acuerdo a la verdad que Dios ha revelado en las Escrituras. Bueno, el día de hoy vamos juntos a ver otra parte. La gloria debida a su nombre, como mencionamos hace unos segundos,
es esa subordinación completa a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 12 vemos esa expresión de parte de Jesús orando al Padre, y el Padre también respondiendo y mostrándonos qué es lo que significa esa vida de dar gloria a su nombre y adorarlo en la hermosura de la santidad. Dice aquí en Juan capítulo 12, dice, verso 27, ahora está turbada mi alma, el alma de Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él está hablando del momento en que va a ser entregado, va a morir y va a expiar todo el pecado y va a pagar nuestra deuda. Va a morir en sustitución, lo que se llama la muerte vicaria, por nosotros. Y eso no fue fácil para Jesús, por eso es que su alma estaba turbada. Jesús no se turbaba por cualquier problemita. Él no tenía problemas con falta de dinero, con pocos recursos. Él siempre tenía los recursos necesarios y no había, y siempre estaba en contentamiento, ¿verdad? Entonces, aquí está turbada su alma porque había llegado el momento de entregar su vida. Y nosotros sabemos que en el Getsemaní él ora diciendo, si es posible, pase de mí este cáliz. Se refiere a ese momento tan trágico, tan intenso en relación a cargar sobre sí el pecado de todos nosotros y principalmente a ser separado de la santidad de su Padre. Eso era lo que más lo turbaba, porque él nunca había conocido el pecado, porque él se hizo hombre, pero sin pecado, tentado en todas nuestras tentaciones, pero sin pecado. Vale la pena mencionar en este momento, disculpen, la visión humana y la visión divina en relación a la santidad. Nosotros como seres humanos no comprendemos realmente lo que es la santidad, porque somos considerados santos por la obra del sacrificio de Cristo, por su sangre, la justificación, ¿verdad? Pero en experiencia solo tenemos una idea de qué significa separarnos, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3, que os apartéis de toda fornicación. O sea, el sentido es separarnos. Todo aquel que era santo era separado. Todo mueble, todo instrumento usado para el servicio de Dios es santo. ¿Por qué? Porque es consagrado, separado para Dios. Entonces, desde la perspectiva humana, nosotros no tenemos una visión suficientemente clara para entender la santidad. Entonces, cuando dice la Escritura, adorad al Señor en la hermosura de la santidad, aquí se nos está revelando la visión divina de ella. Porque solo Él puede llamarla la hermosura de la santidad. Ahora, nosotros también podremos llamarla así cuando experimentemos su resultado, que es presentarnos delante del Señor de forma correcta. ¿Por qué? Porque vamos a recibir los beneficios a través de su presencia y de la manifestación de su voz en nuestra vida. Eso es extraordinario. Pero la hermosura de la santidad, la belleza de la santidad, solamente lo puede expresar alguien que ha vivido ahí. O mejor dicho, que la ha tenido como parte inherente de su carácter, ¿verdad? Entonces, para Jesús, perder por un momento esa comunión de la santidad divina era terrible. Por eso su alma estaba turbada. Es todo esto para poder explicar esa parte ahí. Pero luego dice, para esto yo he venido, para esta hora yo he llegado. Y luego dice en el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Oiga, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, su nombre,
y lo glorificaré otra vez. Jesús está diciendo, glorifica tu nombre, y la respuesta de la voz divina fue, de la voz del Señor, lo he glorificado. ¿A través de qué? A través de ese ministerio preciosísimo, podemos decir prácticamente, a través de la vida de su Hijo, que fue la manifestación expresa de su gloria, en el cual, como dice Colosenses 1:19, habita corporalmente la divinidad. Entonces, en esa expresión del Hijo, desde que Él nació con un ser santo, hasta el día que Él se entregó en la cruz, Él glorificó al Padre en todos los aspectos. Por eso es que la Escritura habla de Jesús diciendo, Padre, hago tu voluntad, Padre, y Él mismo no lo dice, ¿verdad? Yo no hago nada si no es de acuerdo a su voluntad. Y cuando eso es expresado, lo que se está diciendo es dando gloria a su nombre, ¿verdad? Eso es honrar al Señor. Eso es reconocer su grandeza y ver también que nosotros en esta tierra estamos invitados para adorarlo en esa santidad. Entonces, lo he glorificado a través de su vida y lo glorificaré, porque a pesar de que Él vino a esa hora para morir, y la muerte también glorificó al Padre, porque en eso se cumplió el plan de Dios, y dice, y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Porque su nombre iba a ser glorificado a través de la resurrección del Hijo. Cuando el Hijo fuera resucitado, ahí entonces otra vez el nombre del Señor sería glorificado. Y en Juan capítulo 17 vemos claramente que el Señor le dice al Padre, Padre, vuélveme contigo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, era obvia esa unidad, como sabemos, Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, esa unidad es indivisible. Por eso es que hay el Padre, el Espíritu, pero Él se formó en carne y esa comunión se mantuvo y fue necesario que Jesús manifestara esa gloria aquí para nosotros, sus hijos, para que la comprendiéramos. Entonces, ustedes pueden ver aquí, dice aquí en el verso 29, y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, para Jesús estaba todo claro el proceso, para Jesús estaba todo claro que era necesario cumplir ese plan, todo para el beneficio de la propia humanidad y específicamente de su pueblo. Entonces, hay en esta parte aquí, dice en el verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Estaba viniendo a través de su muerte, ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera. Es la victoria sobre el enemigo. Y dice en el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, aquí está otra vez parte de esa gloria. Y decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, en esto se manifiesta que cuando nosotros somos obedientes, con el caso del Hijo, obedientes a lo que el Señor determina para nosotros, sumisos, subordinados, entonces estamos dando gloria a su nombre. Así como el Padre, así como el Hijo, mejor dicho. Él dijo, para esta hora he venido. ¿Y qué diré yo ahora? ¿Quién me salvará de esto? No, para esto vine. O sea, yo no puedo estar diciendo, Señor, líbrame de estos momentos difíciles. No, tengo que decirle al Señor, dame la gracia para tener victoria en estos momentos difíciles. Porque siempre vamos a tener momentos difíciles y dificultades, problemas y hasta problemones.
Y en algunos de ellos puede ser que el Señor nos libre, pero en la mayoría el Señor va a permitir que entremos al horno porque Él quiere manifestarse ahí y que los demás puedan ver a Cristo en nuestra vida y en las propias manifestaciones de su poder. Entonces, esa parte es muy importante, que nosotros veamos que la gloria debida a su nombre también se manifiesta a través de nuestra sujeción. Amén. Ahora, hay otro aspecto aquí importante, es sobre el énfasis en el nombre del Señor. Como ya les mencioné, no lo recuerdo si lo dije en el mensaje pasado, pero en estos 11 versículos del capítulo 29 de los Salmos, se menciona 18 veces el nombre del Señor. Fíjense, 18 veces. El número 18 en la Biblia nos habla de poder o de fuerza. Encontramos en la Escritura que habían en Primero de Reyes capítulo 7, verso 15. Primero de Reyes 7:15. Dice aquí: y vació las 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, la medida original. Y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. ¿Sí? En el verso 21 nos da el nombre de esas 2 columnas. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, o sea, estaban en la fachada, en la entrada del templo, estaban esas 2 grandes columnas de bronce que brillaban, principalmente porque como la puerta del templo daba hacia el oriente, cuando nacía el sol se reflejaba en esas 2 columnas. Imagínense qué impresionante era eso. El Señor estaba mostrando esas 2 columnas allí, y una columna nos habla de fuerza, de sustento, sustenta la edificación. Ahora, esas 2 columnas estaban ahí como de ornamento, pero también con el mensaje de la fuerza del Señor. Dice: y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Entonces, aquí tenían estas 2 columnas sus propios nombres, ¿verdad? Y eran de 18 codos, disculpen. Y había obviamente un mensaje ahí claro. El número 18 nos habla de la fuerza del Señor. Cuando Lot y su familia y todo Sodoma y Gomorra también fueron invadidos por aquellos 4 reyes, lo encontramos en Génesis 14:14, dice que se los llevaron cautivos a todos, juntamente con Lot y su familia. Cuando lo supo Abraham, él preparó, dice ahí en Génesis 14:14, a 318 hombres nacidos en su casa. O sea, eran sirvientes de Abraham, criados de Abraham. Y con ellos fue, también con los confederados, los que estaban aliados a él, fueron detrás de los 4 reyes, imagínense 4 reyes con sus ejércitos, y él consiguió vencerlos y derrotarlos con 318 hombres. No evitando siempre el misticismo, pero tampoco no podemos dejar a un lado las figuras de la Escritura. Pues, entendemos que el número 300 nos habla de caminar con Dios, ¿verdad? 300, como Enoc, que caminó con Dios 300, él vivió 365 años, pero él comenzó a caminar con Dios cuando él engendró a su hijo a los 65 años, entonces, que fue Matusalén. Entonces ahí caminó 300 años con Dios. El número 300 habla de comunión con Dios, y el 18 de fuerza. Entonces, ¿cómo es que adquirimos la fuerza? A través de la comunión con Dios. Entonces, esa unión de esos 2 números nos está hablando de relación divina y
lo que recibimos a través de esa relación. Como resultado, el fruto de esa relación es fuerza. Entonces, cuando nosotros, dice la Escritura, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, o de la belleza de la santidad, cuando nosotros llegamos delante de ese y lo estamos adorando, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos en oración con aquel corazón limpio, sincero, ¿cómo podemos llegar siendo pecadores? Bueno, primero tenemos que estar conscientes que ya Cristo nos perdonó completamente, independientemente de que fallamos. Eso ya nosotros delante de Él, por la visión de Cristo en nosotros, somos limpios. Ahora, que fallamos, sí, pero ahí es donde es necesario que si nuestra conciencia nos acusa, inmediatamente pidamos perdón al Señor. Como dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y, escuche, limpiarnos de toda maldad. Cuando ocurre eso a través del reconocimiento de nuestra condición, a través de la confesión de nuestros pecados y a través de dar evidencia de alejarnos de ellos, de dejar de hacerlos, entonces ahí está la santidad. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14, sin la santidad nadie verá al Señor. Y no se refiere únicamente en el futuro, en el día venidero, sino que se refiere en cualquier momento de adoración. No vamos a poder ver ni oír la voz de Dios, no vamos a poder ver al Señor ni oír su voz si no entramos en con esa cobertura de santidad, con esa vida práctica de santidad. Entonces, aquí llegamos a esa otra parte preciosa, porque el nombre del Señor se manifiesta 18 veces. Y como dijimos, el número 18 nos habla de fuerza. Y el nombre del Señor también en las Escrituras, cuando se menciona el nombre del Señor, que es Jehová, el nombre sagrado, el nombre que los judíos no mencionan, el tetragramatron, ¿verdad? Las 4 letras del nombre del Señor, ahí está mencionado, relacionado con la guerra. Por eso es que en Éxodo capítulo número 15 y versículo 3 leemos esta escritura. Jehová es varón de guerra. Jehová es el nombre del Señor, como dice Éxodo capítulo 3, hablando de cuando Él se manifestó a Moisés. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Bueno, entonces, cuando nosotros mencionamos el nombre del Señor, cuando alabamos el nombre del Señor, no solamente encontramos la fuente de nuestra seguridad y de nuestra fuerza, como dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrán los justos, dice. ¿Verdad? Eso es precioso. O sea, no únicamente encontramos la fuente, sino también a través de eso nuestras guerras son peleadas por el Señor. Él va adelante de nosotros para pelear las guerras, vencerlas y darnos a nosotros la gran victoria. Amén. Entonces, no olvidemos sobre el poder del nombre del Señor, que nos garantiza prácticamente la victoria en todas nuestras luchas. Ahora, 18 veces se menciona el nombre de Jehová en este Salmo 29 y 7 veces se menciona la voz de Jehová. Esta frase así, la voz de Jehová, ¿verdad? Desde el versículo número 3 hasta el versículo número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, se menciona la voz de Jehová. La voz de Jehová. ¿Por qué? Porque esta parte de la voz del Señor es prácticamente el centro el centro temático de este salmo. O sea, el contenido principal de este salmo. No quiere decir que es más importante que el nombre, no, porque es lo mismo, ¿verdad? El nombre, la voz revela el nombre. Mi voz ustedes la conocen y revela que es Luis Barrios, ¿verdad? El hermano Luis Barrios. Entonces no hay diferencia entre qué es más importante, no, es la misma persona. Entonces, aquí está el nombre del Señor y la voz
de Jehová. Pero decimos que es el centro del contenido temático del Salmo porque se menciona más veces en el sentido de la expresión en sí. Ya dijimos que Jehová se menciona 18, pero aquí está hablando, da detalles interesantes. La voz de Jehová está inserido en todo el contenido, pero la voz de Jehová dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de Jehová, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, y así por delante nos va llevando hasta el versículo número 9 en 7 pasos o 7 manifestaciones. El número 7 en la escritura, ustedes están acostumbrados a decir que es el número de la perfección. En el contexto hebreo, no es en sí el número de la perfección, a pesar de que se puede aceptar, ¿verdad? Porque los ciclos de Dios son 7, ¿verdad? Entonces hay un ciclo completado o perfeccionado. No está errado, no estamos equivocados en hablar que es símbolo de la perfección, ¿verdad? Hay 7 días de la creación, 7 semanas para cumplir las fiestas de Pentecostés. También hay 7 semanas de años para cumplir todo el proceso de redención que el Señor planeó para el pueblo de Israel. En fin, entonces encontramos ciclos, ¿verdad? Como por ejemplo el jubileo. Son 7 semanas también, son 7 años, son 7 por 7, 49, ¿verdad? Son 7 semanas de años. Y en el 50º es el día de liberación. Entonces sí están los ciclos ahí, pero la palabra 7 en el hebreo significa juramento, tiene que ver con juramento. Entonces, principalmente ese significado es importante. Por ejemplo, el nombre Berseba. Berseba fue el lugar donde Abraham hizo pacto con Abimelech y Ficol, el general de su ejército. Ellos llegaron allí para tratar de tener paz con Abraham. Y Abraham, entonces, él mató 7 corderas, fíjense ustedes, 7 corderas, y ellos le preguntaron: ¿y qué significa esas 7 corderas? Bueno, significa que aquí estamos haciendo un pacto, un juramento, ¿verdad? Entonces, 7 es el número del pacto, el número del juramento, es lo que Abraham hizo. Entonces, el número 7 está hablando de la voz fiel, ¿sí? De la voz fiel. Entonces, cuando está hablando aquí de 7 veces mencionándose la voz de Jehová, nos está expresando que Dios siempre habla la verdad. Primero, nos está expresando que su palabra, la palabra de Dios, es un compromiso divino que siempre estará a favor de su pueblo. Nos está diciendo que su palabra sustenta. Y esta parte aquí no la voy a tocar ahora porque es una de las cosas más preciosas que podemos ver en este Salmo 29. Probablemente la voy a tratar en el próximo mensaje. Pero también cuando está diciendo que la palabra es 7 veces, ¿verdad?, mencionada, el juramento de Dios, es porque el poder divino está a disposición de sus santos. ¿Está bien? Entonces ahí encontramos sobre la revelación de su palabra, y nosotros debemos de recordar que cuando nosotros mencionamos el nombre del Señor y alabamos el nombre del Señor, entonces su voz será oída. Por eso es que después de decir aquí al final del verso 2, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, por primera vez aparece en el verso 3, voz de Jehová sobre las aguas. O sea, se manifiesta. Hay versiones como en portugués, por ejemplo, que dice, se oye la voz de Jehová. Solo aquí se dice se oye. Quiere decir que cuando nosotros vamos a oír la voz de Dios, cuando estamos en aquel momento de adoración en santidad. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere hablarte diariamente. Dios quiere manifestarse de una forma preciosa en
tu vida. Y lo hace de una forma, a veces como un trovón, ¿verdad? Claramente para que entendamos, con gritos, ¿verdad? Como aquí se expresa en el Salmo 29, pero también con el silbo apacible y delicado, que solo se va a oír si tenemos paz en el corazón. Si la tormenta está sobre nosotros, no vamos a oír, porque solo vamos a oír los truenos de nuestras dificultades. Pero si estamos arriba de la tormenta, entonces podremos estar en dominio total de las circunstancias, y ahí será fácil oír la voz del Señor. La voz del Señor está asociada obviamente con su palabra. Cuando estamos hablando de la voz de Jehová 7 veces es la manifestación de su palabra. Y esto es muy importante porque es exactamente lo que trataremos el día de hoy. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y luego en el verso número 3 dice inmediatamente, y dice Dios, ¿verdad? Y ahí en todo ese capítulo número 1 de Génesis, 8 veces se menciona, dice Dios, dice Dios, dice Dios, y cada vez que la voz de Dios es oída, hay creación. Las cosas son creadas, las cosas son hechas. Todo lo que no existe pasa a existencia. ¿Por qué? Porque el poder de su palabra es magnífica. O sea, ¿qué se puede resistir? Cuando Dios habla, hay un resultado. Así es, el poder de nuestras palabras también tienen resultado, sean positivas o negativas. Si hablamos duramente a alguien, tendremos un resultado negativo. Si estamos hablando siempre, hablando de sus debilidades y flaquezas de alguien, tendremos un resultado. Esa persona podrá crecer con un complejo de inferioridad o con frustración. Por eso es que nuestras palabras, como la Escritura dice, siempre deben estar sazonadas con sal. Eso quiere decir con la gracia de Dios, dando bien, favor a los oyentes. Que nuestras palabras, en lugar de decir lo que queremos decirle a otra persona porque nos está incomodando, mejor nos callemos y cerremos los labios, pensemos mejor y, como dice la Escritura, devolvamos bien con aquel que nos trata mal. Ese es el camino para tener los resultados que esperamos en nuestra vida de bendición y tener la aprobación de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios se mueve. Y escuche, cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando también del mover espiritual, porque es el Espíritu el que trae vida, ¿verdad? A través de su palabra. Por eso es que exactamente Cristo está hablando en Juan 6:63, dice, las palabras, la carne para nada aprovecha, dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Entiende? Entonces, palabra y espíritu, otra vez el mismo mover del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nosotros llamamos de Trinidad, pero es una sola persona, es la unidad divina ahí manifestada, ¿verdad? Y esto siempre se mueve junto, no hay una división, no existe hay siempre una unidad. Dios no es indivisible, no, Él es único, ¿verdad? Pero se ha manifestado de esa forma. Por eso es que también Cristo mismo dijo a la samaritana, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero hubo una manifestación física de Él a través de haber enviado a su Hijo. Pero después de que su Hijo se fue, les enviaría el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu. Pero también 2 Corintios 3, creo que dice, y el Espíritu es el Señor. O sea, no existe diferencia. Esa lucha ahí entre si debemos de creer en la Trinidad y si queremos en la Trinidad somos politeístas. No, 3 dioses. No, eso es incorrecto. Es un pensamiento, una lectura equivocada de las Escrituras, ¿verdad? Nuestra, entonces, cuando hay el mover del Espíritu, está también el mover de la palabra. Y la palabra se va a mover
se va a oír a través de muchas aguas, dice Apocalipsis 1:15. La voz del Señor era como voz de muchas aguas. ¿Por qué? Porque las muchas aguas nos hablan de las multitudes. Dios está hablando en la iglesia cuando hay profecías, ¿verdad? Cuando hay una palabra de Dios, todos estamos alabando a Dios y en la adoración, porque Dios mora en las alabanzas de su pueblo. Y dice la Escritura que Él también va a hablar sobre los querubines. La voz de Dios se oía sobre el propiciatorio, donde estaban los dos seres celestiales, angelicales, los querubines con sus alas extendidas uno al otro, sobre la tampa de misericordia, con sus rostros uno para con el otro, pero mirando hacia la tampa, mostrando ahí la rendición, confianza también y obviamente humildad delante de su presencia. Y eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros cuando tenemos esa postura, no solo física, principalmente espiritual. Entonces la voz de Dios se va a manifestar ahí. O sea, obviamente dice la Escritura, por ejemplo, hablando de la palabra, en aquellos días, en Lucas capítulo 3, hablando de que en aquellos días estaba Anás y Caifás, sumos sacerdotes, dice ahí en Lucas, quiero leérselos para no errar. Dice, y siendo, verso 2 del capítulo 3, sumos sacerdotes Anás y Caifás, o escuchen, vino palabra de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, la palabra de Dios se manifestó ¿a quién? A Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. No, ¿por qué? Porque no tenían ningún tipo de rendición, no estaban subordinados. Ellos eran religiosos, pero para Dios la religiosidad no tiene ningún valor si no hay realmente el verdadero espíritu de rendición al Señor. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, ahí la cuestión cambia para Dios y para nosotros. Entonces, ¿qué era Juan? Juan era el profeta enviado para presentar al Cordero de Dios, al Mesías, al Cristo. Y él era un hombre sujeto a Dios completamente, apartado. Él era nazareo, ¿verdad? Nazareno. Y él era un hombre que también, además de ese llamamiento divino, era un hombre que tenía una descendencia sacerdotal. Dios no está rechazando a los sacerdotes. No, Juan era hijo de sacerdote, de Zacarías. Él era un sacerdote por linaje. Él podría haber ministrado en el templo, pero él prefirió tener una relación verdadera con su Dios y vivió en los desiertos. O sea, fue un hombre que se negó a sí mismo y ahí Dios vino la palabra a ese hombre. Entonces, la palabra de Dios va a venir sobre aquellos que están así con esa postura. Si tú quieres oír la voz de Dios, es necesario que te rindas cada día delante del Señor antes de comenzar tu día. No comencemos automáticamente a hacer lo que ya tenemos acostumbrados a hacer o a comer porque ya tenemos mucha hambre. Lo primero es rendirnos al Señor. Si lo hacemos así, puede ser que hasta esa mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, Lamentaciones 3:22. Entonces, vamos a poder oír su voz, vamos a poder tener su orientación, y aunque no la oigamos en ese momentito de la oración, tengan la seguridad que durante el día su voz nos guiará. Ese silbo apacible va a guiarnos aquí en el corazón. Es impresionante cómo Dios es. Tal vez podría contarles esta experiencia. El día de ayer salimos con mi esposa a hacer algunas diligencias, unos mandados, y necesitábamos comprar una bomba manual o eléctrica para aquellos garrafones de agua, para nosotros beber nuestra agua, porque donde estamos ahora el filtro no está bueno. Entonces sentimos que nos estaba dañando nuestro estómago. Entonces comenzamos a comprar una agua de calidad, que es muy importante el agua que bebemos, y ese día salimos y pedimos al Señor que Él nos ayudara en relación a encontrar o comprar un dispensador, o sea, un negocio así para poder colocar ahí el garrafón
y abrir la llavecita al chorro aquí y recibirla, ¿verdad? Íbamos a comprar eso o la bomba solo para ponerlo en el garrafón, tocar y salir el agua. Entonces llevamos esas dos cosas en mente, se los presentamos al Señor y nos fuimos, después de hacer otros mandados, fuimos a almorzar juntos a un lugar, y cuando nos estacionamos, no nos estacionamos donde siempre, sino nos estacionamos en otro lugar para entrar específicamente en un lugar que no sabíamos. Entramos allí y pasamos por una tienda que venden muchas cosas interesantes. Y yo vi, dicen, de repente puede ser que aquí encontremos. Pero no se lo dije a Fabi, seguimos adelante, fuimos a almorzar y de regreso sabíamos que teníamos que pasar a una grande tienda donde venden ese tipo de cosas que nos quedaba en el camino, pero yo me recordé de esa que estaba allí en ese shopping, en ese centro comercial. Y entonces yo dije, no, pero ahí podríamos encontrar, pasemos a ver. Y cabal, estaba ahí. Yo pregunté por las dos cosas. Dije, no, pero aquí está la bomba. Fíjense ustedes cómo es eso. Entonces, y está de promoción, estaba en oferta. Entonces la compramos y nos fuimos. Pero comenzamos los dos a considerar cómo el Señor nos llevó a ese lugar de estacionar para entrar exactamente al lado de esa tienda. Ya no tuvimos que pasar al otro lugar, a esa venta de materiales de construcción, sino simplemente pasamos ahí, estaba enfrente y en oferta. Entonces nos llevamos y está funcionando. Vean ustedes cómo es que Dios se manifiesta de una forma tan real, hasta en las cosas pequeñas de nuestra vida, aquellas que podríamos considerar insignificantes. Él está al tanto, pero nosotros necesitamos darle al Señor lo que Él merece, la gloria de vida a su nombre, el reconocimiento de su presencia constante en nuestros corazones, y Él va a guiarnos, Él nos va a dar su palabra. Y para confirmación de eso, el garrafón que teníamos de un agua especial tenía rosca, pero entonces esa bomba quedó exactamente donde nosotros la necesitábamos y funcionó exacto. Entonces, gracias a Dios, porque Él es un Dios que quiere hablar a nuestros corazones. Muy bien, esto solo es para darles un testimonio y un ejemplo de la voz del Señor. O sea, la voz del Señor se manifiesta a través de muchas aguas, o sea, de multitudes, de una iglesia, cuando estamos adorando al Señor, pero también las muchas aguas nos hablan de tribulación y de persecución. Existen varios versículos que en la Escritura, y yo los tengo aquí, que hablan sobre esa. Bueno, el Señor dice aquí, voz de Jehová sobre las aguas, truena Dios de gloria. Está hablando de las tormentas, hablando de un fenómeno físico, pero también además de las multitudes, las aguas en la Escritura también son figura de la presión que este mundo provoca sobre la alma humana. Leemos en Cantares, por ejemplo, capítulo 8, verso 7, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice. ¿Qué es que las muchas aguas? Es angustia, tribulación. Es lo mismo que el Señor dice en Mateo capítulo 7, verso 25, que toda casa, toda vida, toda persona que oye su palabra y la practica, dice, será como aquella casa que fue edificada sobre la roca y que vendrán ríos, aguas, ¿verdad? Eso no es solamente de bendición, también lucha, puede ser también bendición, ¿verdad? Porque la bendición, la prosperidad también puede que una persona, en lugar de acercarse más a Dios, se desvíe, porque va a poner sus ojos en la prosperidad, en lugar de ponerla en la fuente de la prosperidad. Bueno, entonces dice que muchas aguas no podrán apagar el amor. Es necesario que nosotros tengamos el amor de Dios como lo principal en nuestra vida, el amor a su palabra, y las dificultades no nos quitarán, no nos
quitarán el privilegio de su presencia y no nos desviarán el foco de nuestra mirada en el lugar donde realmente debe estar. Por eso es que encontramos también ahí en Hebreos capítulo 10, en el verso 34, que dice así esta palabra: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo, la pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, alguien puede perder sus bienes y hay gente que hasta pierde su fe, ¿verdad? Porque piensa que Dios lo abandonó. No, Dios es más importante que mis cosas. Dios es más importante que mis bienes. ¿Por qué? Porque Él fue el que me los dio. Y dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso fue lo que Pablo escribió a estos hebreos que estaban siendo perseguidos y que perdieron todo, pero para ellos no era nada perder todo eso comparado con el amor de Dios. Por eso es que también el apóstol Pablo dice ahí en Filipenses capítulo número 3 y en el verso número 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, no importa qué es lo que venga sobre nosotros, no importa qué es lo que podamos perder. Lo importante es nunca perder su presencia, nunca dejar de oír su palabra, porque eso es único. Su nombre y su voz, su nombre, su palabra, es la misma persona manifestándose a nosotros. Y en Romanos capítulo número 8 encontramos aquella frase, aquel texto famoso desde el verso 33, donde dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahorita viene algunos enemigos que podrían tratar de hacerlo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, falta de desnudez, o peligro, o espada. Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, esas aguas que tratan de apagar el amor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es precioso. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del Creador, ¿verdad? No podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, las aguas también hablan de tribulación, de angustia. El Señor también nos va a hablar en esos momentos. Es cuando muchas veces muchas personas oyen la voz de Dios, porque no la oyen, están en su afán, en su día a día, en sus afaceres, están corre y corre, no la van a oír así. Entonces el Señor permite que venga tribulación, que venga alguna enfermedad, que vengan ciertas dificultades, que venga presión familiar, sentimentales, emocionales, y que venga también un poco de apretura financiera. Entonces claman a Dios y el Señor los escucha, dice, y clamamos al Señor y Él nos oyó y nos libró de nuestras angustias, de nuestras tribulaciones. Qué precioso, porque si tratamos de manifestarnos a alguien y esa persona no nos escucha, cuando Él va a hablar, nosotros ya no queremos hablarle. Dios no. Él va a estar haciendo todo lo necesario para llamar nuestra atención, y cuando nos volvemos a Él, Él está aquí, esme aquí, ¿verdad? Para poder manifestarse a nuestra vida y darnos de su palabra. Entonces,
No importa cuáles sean las circunstancias, si es a través de alabanza, en toda la santidad del caso vamos a oír su voz, a través de las tribulaciones y vamos a estar sensibles y necesitados de su voz, también le va a dar a conocer ahí su voz. Entonces, y ahí vendrá la paz, porque el Señor realmente envía su paz cuando nos habla. Aquí en el capítulo 34 de Job, en el verso 29, dice: si Él diere reposo, ¿quién inquietará? O sea, si Dios da el reposo, ¿quién te va a inquietar? O sea, no importan los problemas, lo importante es tener la paz de Dios. Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? O sea, lo que Él determina, nadie puede cambiarlo. Él cierra puertas, Él abre puertas, en fin. Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, dice. Entonces está claro que Dios es el que nos va a llenar de esa paz. Y si Él nos llena de su paz, es porque hemos oído su voz y hemos sentido en nosotros la manifestación de ese nombre que es Jehová de los ejércitos, ese varón de guerra, o sea, el que está en nuestras batallas para darnos una gran victoria. Ahora, por último, de este día, les voy a mostrar ahí sobre ese contenido central temático del Salmo 29, porque ya mencioné que se menciona la expresión voz de Jehová 7 veces. Y el número 7 es el juramento de Dios, la completación de su obra. Bien dice la Escritura en Filipenses o en Efesios capítulo 1, verso 6, aquel que ha iniciado la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Déjenme conferir a ver si Él no me cruce los versículos. Vamos a ver aquí. Sí, es Filipenses, no es Efesios, para corregir inmediatamente. Sí, verso 6 de Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo, que va a completarse prácticamente otro ciclo de su manifestación en esta tierra. Bueno, entonces, su nombre está ahí, pero también su voz. Ahora, vean ustedes esto tan precioso que vamos a considerar. Jesucristo es la voz de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Leemos claramente en Juan capítulo 1, verso 1, diciendo que Él es el verbo, ¿verdad? Cuando ya todos ya lo sabemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego, ahí mismo, en el verso número 10 de Juan, capítulo número 1, Él dice algo interesante del verbo. Dice ahí: en el mundo estaba el verbo. O sea, hubo una época de la historia humana que el verbo, el logos, la palabra viva de Dios, se manifestó en esta tierra. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. O sea, en otras palabras, el verbo es el creador. Por eso es que Juan 1:1 dice: y el verbo era Dios. Nos da una separación porque hay una manifestación física de esa gloria. Pero el mundo no le conoció. El mundo nunca va a conocerle. Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él vino a morir por todos, pero no todos son salvos, y principalmente aquellos que están sujetos a la influencia y el poder letal de este mundo. Pero aquellos que se desprenden de esa influencia por la gracia de Dios y lo ven y lo perciben, ¿verdad? Como Andrés encontró a Pedro y dijo: hemos encontrado al Mesías. O sea, además de que hubo un hombre como Juan que les dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también en sus corazones tuvieron la confirmación de que Él era, y después ellos también se convirtieron en anunciadores de la palabra de Dios, del verbo de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, dice que es
el hombre, el Hijo de Dios que regresa de los cielos a esta tierra, tiene un nombre escrito, que dice, es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? En el griego es logos, es el verbo, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros encontramos aquí, y el escritor es el mismo, tanto del Evangelio de Juan como del libro de Apocalipsis. Entonces, ahora, vean ustedes qué precioso es esto, porque en ese Salmo 29, para poder darles ya un anticipo de lo que veremos el próximo domingo, en ese Salmo 29 se ve aquí que la voz de Dios, en el verso 13, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Ahí se ve que la voz de Dios es oída, ¿verdad? La voz de Dios es oída. Hay tres manifestaciones prácticamente de la forma como es manifestada esa voz. Disculpen la redundancia. Primero es oída. La segunda es que ella es vista. Dice aquí en el verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Hizo saltar como becerros. La voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Ahí la voz es vista. Quiere decir que una voz será vista. Bueno, aquí lo vamos a comprobar y les voy a dar algunos versículos importantísimos. Pero también cuando dice aquí, la voz de Jehová que desgaja las encinas, verso 9, y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Pero también dice en el 6, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar el desierto. La voz de Jehová también es sentida. Entonces la voz de Jehová es oída, la voz de Jehová es vista y la voz de Jehová es sentida. Y estas tres manifestaciones de su voz son importantes porque aquí en Jesucristo nosotros la vamos a ver revelada. Bueno, primero ya vimos que si Cristo es la manifestación de la gloria, en Juan 1:14 dice ahí, y vimos su gloria, dice, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Cristo es la manifestación de su gloria, lo veremos en un momentito. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a través del Hijo, Dios se manifestó a este mundo. Hay algunas sectas que consideran al Hijo el primogénito, pero Él es también el unigénito. ¿Por qué? Porque eso manifiesta su unicidad con Dios. El primogénito por su obra, porque Él vino a redimir a sus hermanos. Eso es diferente. Ahí tenemos que entender cada cosa en su lugar para que todo encajado da la unidad que nosotros necesitamos entender. Pero en el verso número 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Vean ustedes qué importante es esto. ¿Quién lo dio a conocer? El Verbo, que es llamado el Hijo. Y dice, el unigénito Hijo, no el primogénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea, está hablando del seno, está hablando de la parte más íntima de su ser. Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer? Bueno, dice la Escritura que a Dios le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Ahí no está, eso no es simplemente algo que es menor, no, toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, que habitase en Cristo Jesús. Entonces, vemos que la gloria de Dios se manifestó, pero también la voz de Dios juntamente, porque no existe una separación entre el nombre y la gloria. Los dos van juntos porque son la misma persona. Y vemos que Jesucristo es la palabra viva de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Él vino. Primero la voz de Dios se manifestó en el Sinaí con con truenos y relámpagos, con fuego, ¿verdad? Como también dice en el Salmo 29. Era tan glorioso que ahí el propio Moisés les dice ahí en Deuteronomio 5:24, y oíste su voz, dice. Y también aquí en Deuteronomio 4, versos 12 y 15 dice, y oíste su voz, pero además de la voz no viste ninguna imagen.
¿Para qué? Para que no se formen ustedes una imagen. Dios no quería que se formaran una imagen. Porque el plan era que la manifestación de su gloria sería a través de su Hijo Jesucristo. Entonces por eso una voz que solo se oía, pero después fue vista a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Sí? Bueno, entonces encontramos que desde el principio de su ministerio, Cristo cumplió todo lo que es por su palabra. En Juan 2:11 dice, este principio de señales manifestó Jesús y vimos su gloria en las bodas de Caná de Galilea. A través de su palabra, el agua fue convertida en vino. Gloria al Señor. Y dice que los hombres decían, ¿qué palabra es esta? ¿Verdad? Que hasta los demonios, hasta los espíritus inmundos se le sujetan en su nombre. ¿Verdad? O escuche, ¿qué palabra, voz, se le sujetan en su nombre? Las dos cosas. Entonces el Salmo 29 es un salmo tan rico, tan lleno de las verdades de Dios, que es 11 versículos, es como que fuera estuviera comprimido, una dosis ahí en una cápsula, encapsulada, pero poderosísima cuando ella se encuentra su contenido. Es como tomar una 10,000 unidades de vitamina D, ¿verdad? No lo sentimos, pero aquí adentro sí se siente. Entonces, cuando vemos a Jesús en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, dice que Pedro, Juan y Jacobo quisieron hacer enramadas para cada uno, una para Jesús, para Moisés y para Elías. Y en ese momento que ellos estaban hablando, se oyó la voz de Dios, se dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. ¿Por qué tienen que oírlo? Porque él es la voz de Dios. Él es el que expresa la voluntad del Padre. Por otro lado, el propio Jesús se quedó registrado en Juan 5, 25 y 28, que todos oirán la voz del Hijo y todos los que la oyeren resucitarán. Entonces eso combina o encaja exactamente con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, donde dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque ellos oirán la voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos oirán su voz. Entonces, la voz de Dios es una voz que trae vida, ¿verdad? Es una voz poderosísima. Hay algo aquí que me gustaría, y con eso vamos a terminar para no cansarlos, pero en Hebreos capítulo 1, vamos a ir juntos. Hebreos capítulo 1, dice en el verso 1, Dios habiendo hablado su voz, su palabra, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los últimos días, y eso incluye desde los días que vino Jesús, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Por qué? Pues que es el Hijo, ¿verdad? Por eso Dios se manifestó en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque, y ahí no hay madre, ¿verdad? Porque Dios en sí está todo. Lo que esto es la paternidad de Dios y la maternidad, porque como Él mismo dice, yo he provocado que alguien engendre y que alguien dé a luz. No puedo yo mismo hacer eso. ¿Por qué? Porque en Dios está toda esa parte progenitora de la humanidad. Entonces por eso su Hijo se convirtió en el heredero de todas las cosas, ¿no? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya lo vimos, ¿eh? Juan 1:10, el Verbo hizo el mundo, Él crió el mundo, Él es Dios, el creador, ¿eh? Por quien asimismo hizo el universo, como habla en Proverbios capítulo 8, verso 9, en la personificación de la sabiduría. Yo estaba contigo cuando estabas componiendo el mundo, cuando estabas haciendo eso, y yo era su deleite, dice. Qué precioso. Entonces en el verso 3 dice, el cual, hablando de Jesús, Cristo, siendo, escuchen, el resplandor de su gloria,
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Quién es la manifestación de la gloria de Dios? Y dimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Entonces Dios, su voz se oía, pero después su voz fue vista a través de la palabra viva de Dios, que es Cristo Jesús. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vean ustedes, cuando está diciendo esa expresión ahí, la imagen misma de su sustancia, está diciendo la propia esencia de su ser. No hay ninguna diferencia. No existe una superioridad, una inferioridad. No hay ahí. Ahora, cuando está hablando en el libro de Hebreos que al final Él dará todo el reino a su Padre, otra vez es el orden de la redención y el orden que todos nosotros necesitamos entender, pero la unidad nunca se ha perdido, ni se perderá. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí, y dice, escuchen esto, lo vamos a ver el próximo domingo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Recuerdan lo que vimos ahí en en el Salmo 29? La palabra del Señor. Qué tremendo es la escritura. Dice, la voz de Jehová es poderosa. La voz de Jehová con gloria. Aquí lo veremos después. Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él no solamente crió, sino lo sustenta toda su creación. Hermanos, la creación, todos nosotros no existiríamos si Dios no nos estuviera sustentando. O sea, somos y vivimos por la pura gracia de Dios. Como Pablo les dijo a los atenienses, capítulo 17 de Hechos, ¿verdad? Que Él hizo de la misma sangre a todos los seres, pero todos vivimos por su misericordia, por su gracia, por su poder. En otras palabras, somos sustentados por Él. Tú y yo somos sustentados por su palabra todos los días. Cuando Él nos dice, y yo estaré con vosotros todos los días, eso es una palabra que nos sustenta. Y lo vamos a entender el próximo domingo. De todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, esa palabra es Cristo Jesús, la voz de Dios. Por eso es que cuando en Hebreos capítulo 10 habla de que los siete relámpagos, 7 truenos dieron su voz, dice que Juan iba a escribir el mensaje de los 7 truenos y le fue dicho, no lo hagas porque esto no le he permitido oír al hombre. Pero antes de que tronaran esos 7 truenos, dice que se oyó la voz de alguien que rugió como león. O, en otras palabras, los 7 truenos son la expresión del rugido del león de Judá, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que expresa su palabra, Él es el que nos da ese poder de vida, de sustentabilidad que todos nosotros necesitamos. Ojalá que el día de hoy hayamos captado algo, hayamos recibido la bendición que necesitamos y que podamos aplicar esa palabra a nuestra vida diaria, porque todo esto no es solamente teoría, sino es una aplicación práctica. Por eso es que el Señor dice, el que oye mi palabra y la practica. Su palabra no es solamente una voz, su palabra también es vida y es carne, la verdadera carne de los cielos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra preciosa, te agradecemos por tu misericordia y te pedimos, Señor, que en nuestra vida tú siempre seas lo más importante y que ese amor de Dios a través de Cristo Jesús permanezca en nuestros corazones, dándonos esa vida que necesitamos. Amén. Un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga, que tengan una semana bendecida y primero Dios, la próxima semana nos veremos con algo extraordinario. Amén.